Hace unos años, en un pequeño pueblo rodeado por un denso bosque, comenzaron a desaparecer niños sin dejar rastro. Al principio, la gente pensaba que se trataba de simples extravíos. Después de todo, el bosque podía ser traicionero para aquellos que se aventuraban demasiado lejos. Pero lo que inquietaba a todos era que los niños que volvieron no fueron los mismos. Caminaban en silencio, con la mirada perdida y un miedo profundo que no podían o no querían explicar. Nadie sabía lo que había visto, o a quién. Las palabras "el hombre del bosque" comenzaron a susurrar en las calles, pero nadie hablaba de ello en voz alta. Los padres cerraban sus ventanas antes de que cayera la noche, y los pocos que osaban salir después del anochecer decían sentir que algo muy grande, los vigilaba desde las sombras. Una noche de otoño, Clara, una joven periodista recién llegada al pueblo, decidió investigar por su cuenta. Los rumores la intrigaban, pero más la intrigaba el hecho de que no existían informes oficiales de las desapariciones. Era como si el propio pueblo quisiera borrar esas historias de su memoria. Aún así, Clara tenía una sensación extraña, como si el silencio que envolvía a todos fuera más pesado de lo normal. Había algo en los ojos de la gente, terror genuino. Algo que no se podía ignorar. Decidió adentrarse en el bosque sola, cámara en mano. Algunos le advirtieron que no fuera. «No lo provoques», le dijo el anciano dueño de la tienda del pueblo. Pero Clara no se dejó intimidar. Las leyendas, pensaba, eran solo eso, leyendas. ¿Qué podría salir mal? A medida que avanzaba por el sendero, las hojas crujían bajo sus pies y el aire se sentía pesado. El bosque parecía más oscuro de lo habitual, como si las sombras se alargaran más de lo normal. De repente, algo la hizo detenerse en seco. No estaba sola. Entre los árboles, vio una figura alta, más alta de lo que cualquier persona podía ser. Clara enfocó su cámara hacia la figura, pero en cuanto lo hizo, las ramas comenzaron a moverse a su alrededor, como si el bosque cobrara vida. Sentía que la observaban desde todas partes. Los árboles parecían inclinarse hacia ella, y el silencio que había reinado hasta ese momento se rompió con un sonido tenue pero escalofriante, el crujido lento de algo, acercándose. Pero lo más aterrador no fue lo que vio, sino lo que sintió. No era solo una presencia, era una sensación de vacío absoluto, como si el aire mismo fuera drenado. Clara quería correr, pero su cuerpo no respondía. Lo que fuera que la acechaba no tenía prisa. Clara nunca fue encontrada. Días después su cámara fue encontrada por la policía a unos pocos metros del sendero principal, entre la maleza. Estaba intacta, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito, casi esperándolos. Los agentes revisaron el contenido y, aunque gran parte del video mostraba su caminata por el bosque, lo que sucedió al final hizo que más de uno sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Los últimos 5 minutos fueron los más perturbadores. Clara, a lo lejos, enfocaba algo entre los árboles. La imagen era borrosa, como si la cámara no pudiera registrar con claridad lo que estaba frente a ella. A medida que intentaba acercarse, el audio comenzaba a distorsionarse, una estática pesada que interrumpía el sonido natural del bosque. Los árboles en el fondo parecían torcidos, deformados, como si el propio espacio alrededor de ella estuviera cambiando. En el horizonte, una figura alta y esquelética permanecía inmóvil. Su silueta no se correspondía con la de un ser humano, y aunque la cámara apenas lograba capturarla, se notaba claramente su presencia, inhumana. Lo más extraño era el patrón repetitivo en la grabación. Cada vez que Clara se acercaba más a la figura, la imagen saltaba, como si alguien o algo estuviera manipulando el video. La cámara enfocaba y desenfocaba, creando una sensación de vértigo. Pero lo que más perturbaba era la reacción de Clara. Su respiración era agitada, claramente asustada, pero su voz nunca se escuchaba. Parecía querer gritar, pero ningún sonido salía de su boca. Estaba atrapada en un silencio aterrador. En los últimos segundos, antes de que la imagen se volviera completamente negra, la figura se movía de manera antinatural,
casi flotando hacia ella. Y entonces, justo cuando estaba a punto de revelarse por completo, la cámara cayó al suelo, capturando por un breve instante lo que parecía ser una mano alargada, blanca y sin dedos, que se estiraba hacia Clara. La grabación terminó en estática. Los investigadores no encontraron más rastros de la joven periodista, pero lo más inquietante fue lo que ocurrió después de que el video fue hecho público. Algunos de los agentes que revisaron la grabación comenzaron a reportar pesadillas recurrentes. En sus sueños, caminaban solos por el bosque, siempre perseguidos por una figura alta y oscura que nunca pudo ver del todo. Las desapariciones en el pueblo cesaron por un tiempo, pero el miedo se había quedado. Días después, uno de los policías involucrados en el caso dejó una nota antes de desaparecer sin dejar rastro. En ella, describió cómo había sentido la misma presencia que Clara vio esa noche. Decía que, cada vez que cerraba los ojos, lo veía más cerca, observándolo desde las sombras. Y la última línea de la nota era la más escalofriante. Él no tiene rostro, pero siempre está mirando. El pueblo, desde entonces, ha prohibido a los locales y visitantes adentrarse en el bosque después del anochecer. Sin embargo, algunos aseguran que si miras lo suficiente, si te quedas en silencio bajo los árboles al caer la noche, puedes ver una silueta alta y delgada entre las sombras. No hace ruido, pero siempre está ahí. ¿Te atreverías a entrar al bosque? Consejo del encapuchado, recuerda suscribirte.